Vamos a La Paz. El delegado del alto comisionado de la ONU está charlando en este momento con Dianara Unzueta, allí en la sede de gobierno. Escuchemos. Entraba al interior del campamento discutiendo con uno de los diputados que representa una comunidad indígena. ¿Cómo han visto ustedes estas imágenes que estaban apreciando en los televisores de la intervención de la policía a los marchistas? ¿Qué es lo que dicen ustedes? ¿Qué es lo que opina la ONU? Son hechos altamente lamentables, son serios, son graves. Todavía en cuanto a la posición de nuestra oficina, tendremos en el corriente del día distintos intercambios con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas aquí en el país para hacer un pronunciamiento y establecer una posición de sistema sobre estos hechos serios, graves, trágicos. Las imágenes yo creo que valen 1000 palabras. Yo creo que es muy claro en ese caso que hay que determinar en qué forma ese operativo policial, cómo se justifica. Porque a la luz de los hechos y a la luz de los informes todavía parcial que yo tengo de la situación de mi equipo y en el lugar de los hechos, ese operativo parece ser injustificado. El uso de la violencia, el uso de la fuerza por los miembros de la policía parece que ha rebalsado las normas, que es un uso indebido de la fuerza, tomando en cuenta en qué momento se encontraban las personas que participaban en la marcha en su campamento en ese momento, porque no había, la marcha no estaba en movimiento, las personas estaban en actividades dominicales, y había una gran calma todo el día, hasta la comunicación que yo tuve acerca de las 4 de la tarde, no se veía ningún indicio de actividades o de acciones de violencia de ningún tipo por parte de las personas que estaban en la marcha. Entonces llama la atención de que se realizó en forma sorpresiva un operativo policial de esta envergadura, con las consecuencias que vemos: muchas personas detenidas, muchas personas golpeadas, niños y niñas separadas de sus madres. Por el momento hay un listado importante de niños y niñas donde todavía no se sabe en qué lugar están. Hay personas en el monte, hay personas en distintos lugares, y como lo decía el defensor del pueblo, en este momento se tiene que recobrar la calma. Tenemos que establecer ese clima de paz para ver el balance, porque la situación todavía es muy confusa, hay un gran desorden, es difícil de tener una película completa de lo que ocurrió por la velocidad con la cual fue realizado el operativo policial y por el uso de fuerza que se hizo. Permítame, por favor, José Gari también tiene consultas desde Santa Cruz. Adelante, José Gari. Gracias, muy amable. Es verdad, hay que precisar los detalles en relación a lo que sucedió, pero por lo que se puede evidenciar en las imágenes, hay varias fallas en el proceso de detención y demás que van en contra de los derechos humanos. Ahora, ¿cuál es la posición que va a adoptar la ONU en relación a esta situación que en este momento se plantea? Más allá de que después se precisen cuántos son los detenidos, cuántos son los desaparecidos y todos los detalles, para ya entrar a la información cabal y concreta de lo que sucedió. ¿Cuál es la posición de la ONU en torno a lo que se ve en este momento? En lo inmediato es de lamentar estos hechos trágicos. En el corriente del día, y después de encontrar también algunas autoridades para hacer conocer nuestro punto de vista, habrá un pronunciamiento de nuestra organización como alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y también el sistema de las Naciones Unidas. Los hechos tal que se visualizan
ameritan una condena por la forma que se realizaron y por las consecuencias serias y trágicas que conllevan. Pero también el sistema de las Naciones Unidas, desde el inicio de la marcha, incluso antes, ha hecho conocer a través de 4 comunicados diferentes su posición. Siempre hemos llamado al espacio de diálogo constructivo para buscar la solución, en particular en lo que se refiere a la situación del TIPNIS. Siempre hemos hablado y pedido que se instala y que se preserva un clima de tolerancia, de respeto a los derechos humanos y de evitar todo tipo de confrontación. El 15 de septiembre, en vista de la situación del bloqueo en Yucumo, hemos llamado a las autoridades a tomar todas las medidas necesarias para prevenir cualquier hecho de violencia que pudiera producirse en el marco de la realización de la marcha. Hemos recalcado la obligación del Estado en esta materia de proteger toda persona de cualquier forma de violencia y de garantizar, en ese caso, en ese momento, el ejercicio del derecho a manifestarse de manera pacífica y también el derecho a la libertad de expresión y de libre circulación. La idea era de recalcar a todos que había que cuidar cualquier confrontación de cualquier tipo y de proteger los derechos de toda persona. En la forma que se realizó la operación policial de ayer, se nota que de la forma que se utilizó la fuerza frente a la calma que reinaba en el campamento de las personas que marchan, yo creo que no hubo protección de los derechos de las personas humanas, en particular con la presencia de los niños y de las niñas, la situación de mujeres también embarazadas y también de la presencia de muchos ancianos y ancianas en el lugar, personas que no estaban armadas y que han sido sometidos a un trato indebido en cuanto a sus derechos humanos. Siempre hemos también llamado al diálogo, insistiendo que había que llegar a acuerdos duraderos, un diálogo constructivo, un diálogo verdadero. Era importante y es importante todavía de realizar el derecho a la consulta y el derecho al consentimiento previo, libre e informado de las poblaciones indígenas en cuanto al proyecto de la carretera y en el parque del TIPNIS. Es una obligación también del Estado fundamental en cuanto a diversos instrumentos de derecho internacional, en particular al Convenio 169 de la OIT, como a la Declaración de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas. Muy bien, señor Raciot, muchísimas gracias. Estuvimos conversando con el representante de Naciones Unidas, esa es la posición. Entonces, nosotros vamos a estar esperando. ¿A qué hora va a salir el informe de Naciones Unidas respecto a esto? No saldrá un informe como tal, sino que vamos a estudiar cuál es la respuesta adecuada como sistema. ¿Van a dar una conferencia de prensa? Frente a la violencia, podría ser una conferencia de prensa. Todavía estamos conversando entre nosotros porque hemos monitoreado la situación hasta las horas de la mañana. También yo quiero insistir que como lo hizo el defensor del pueblo, que ese tipo de situación, después que recuperamos la calma y que se hace el balance completo de la situación, habrá que investigar a fondo la actuación de las fuerzas policiales. Si bien sábado se observó un comportamiento y un trabajo profesional en una situación también que fue lamentable y que fue muy difícil porque de por medio hubo también un riesgo por la vida y la integridad de varias personas, incluyendo la del canciller y de 2 viceministros. Entonces fueron hechos también muy serios. En todo caso, lo que ocurrió ayer es de otra dimensión y hay que investigarlo muy a fondo. Muchas gracias, señor Raciot. Gracias también le decimos a José Gari desde Santa Cruz. Gracias, Dianara. Vamos a hablar sobre este tema más adelante y seguramente ocupará hoy gran parte de la agenda informativa en cuanto a repercusiones y a ir precisando los detalles numéricos de lo que sucedió ayer. Hay una contradicción entre el informe de la policía preliminar en la jornada de ayer que daba cuenta de 15 personas heridas, mientras que
los marchistas manifestaban que eran más de 50. Entonces todos esos detalles hay que precisarlos para marcar la magnitud del hecho. Lo que uno sí observa es que evidentemente aquí han ocurrido situaciones que golpean el sentimiento de humanidad de cualquiera, ¿no? Son las 7:18 en este instante.